¿Se ha dado cuenta usted cómo la maldad ha aumentado y cómo el amor se ha perdido en estos tiempos en los cuales estamos viviendo? Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en el verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin lugar a dudas, y yo sé que usted estará de acuerdo conmigo, el incremento de la violencia, la indiferencia en las sociedades modernas reflejan esta advertencia bíblica. El Señor Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría un incremento de la maldad, que estaría acompañado por la disminución del amor genuino entre los seres humanos. Hoy en día, ese fenómeno lo podemos observar claramente en todos los aspectos de nuestras sociedades, desde la violencia hasta el crimen y la indiferencia eh, hacia las necesidades de los demás. En la actualidad, todos estamos siendo testigos del aumento de la maldad y de la pérdida del amor, el incremento de la violencia y el incremento de los crímenes extremos por todos lados, en todos los países del mundo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay crímenes masivos por todos lados. Los tiroteos se han convertido en un fenómeno trágicamente frecuente, especialmente, como les decía, en países como Estados Unidos, en donde las escuelas, las iglesias, los centros comerciales han sido escenarios de ataques brutales. Hoy, en estos días, nuestra gente inmigrante indocumentada está siendo perseguida. Ya no hay santuarios, ni ciudades, ni escuelas, ni iglesias, ni hospitales, ni centros comerciales, ni nada. Hay guerras, hay conflictos, la guerra en Ucrania, las guerras en el Medio Oriente, Israel, Hamas, en el Líbano, son ejemplos evidentes de cómo los intereses políticos y territoriales siguen provocando una catástrofe gigantesca humanitaria. Han dejado a millones de personas desplazadas y a miles y decenas de miles de muertos. El tráfico de personas, otro tema importantísimo, ha crecido en las redes sociales. Por ejemplo, se ha incrementado las redes de tráfico humano y la explotación infantil, que solamente demuestran cómo la maldad ha alcanzado niveles inhumanos. Las redes sociales han venido a ser una herramienta poderosa en las manos de los malvados. Hay una indiferencia en el mundo hacia el sufrimiento ajeno. Hay crisis de refugiados, son millones de refugiados de países como Siria, Afganistán, Venezuela, Centroamérica, Hispanoamérica en general, que están enfrentando rechazo, xenofobia, condiciones inhumanas en la frontera, incluso por parte de las naciones que podrían ayudar, como Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos el odio ha incrementado, el racismo, la maldad, el rechazo, como les decía hace unos segundos, a nuestros migrantes y a nuestras minorías pobres ha incrementado. Hay una pobreza extrema también, mientras unos acumulan riquezas exorbitantes como Elon Musk o los dueños de las redes sociales o de estas tecnologías, miles y millones de personas se mueren, hambrean, y todos los días miles y decenas de miles mueren. La falta de acción refleja una falta de amor hacia los más vulnerables. Es por eso que, ¿cuál es la respuesta frente a otra calamidad, los desastres naturales? En tragedias recientes como por ejemplo terremotos en Turquía, en Siria, en la China, hubo quizás ayuda inicial, pero la atención y el apoyo internacional disminuyeron rápidamente, dejaron a muchísima gente desamparada. Hay una decadencia moral en las relaciones humanas, hay una desintegración familiar profunda, la ruptura de la familia como institución central de la sociedad, eje, núcleo de la sociedad, se ha destruido. Abundan los divorcios, hay un abandono y hay violencia intrafamiliar. Todo eso refleja la falta de amor y la falta de compromiso. Existe en estos tiempos una cultura de cancelación. En lugar de perdonar y de restaurar, muchas personas optan por destruir la reputación de otros públicamente, incluso por errores del pasado. Las redes sociales se han deshumanizado. El anonimato en Internet ha llevado a un aumento de insultos, de acoso, de humillaciones
públicas, especialmente hacia jóvenes y adolescentes. Hay un desinterés profundo por los valores espirituales. El secularismo ha incrementado. En muchas naciones la fe en Dios ha sido reemplazada por filosofías humanistas, por filosofías materialistas. Han dejado a las personas todas estas cosas sin un fundamento moral. Hay muchísimos ataques en contra de la iglesia. En muchos países del mundo, las iglesias son atacadas, desacreditadas. Los creyentes están enfrentando persecución simple y sencillamente por mantenerse firmes en sus convicciones. Entonces, la falta de amor en comunidades cristianas, incluso dentro de la iglesia, hay divisiones, hay chismes, hay rivalidades que lo único que han conseguido es apagar el amor fraternal entre los hermanos. Entonces, ¿cuál es la reflexión bíblica de todo esto? ¿Cuál es la esperanza que tenemos muy a pesar de todos estos ejemplos que son desalentadores? Los creyentes en la iglesia no debemos de olvidar que somos llamados a ser luz en medio de un mundo de oscuridad. En el capítulo 12, en el verso 21 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13 y verso 35, nos dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La Biblia también nos recuerda que aunque la maldad aumente, el amor de Dios jamás se va a enfriar. Y es a través de su Espíritu Santo que todos nosotros podemos ser un ejemplo de amor verdadero en un mundo que necesita el amor y la luz de Dios de una forma desesperada. Entonces pregunto, ¿cómo puede la iglesia de hoy reflejar ese amor en medio de esta generación perversa e incrédula? Bueno, una forma es involucrándonos activamente para ayudar a los más necesitados, interceder por todos en oración y predicar y vivir un mensaje evangélico de reconciliación, primeramente con Dios y después con nuestro prójimo.